Buenas tardes, soy Flor Solís y me acompaña la socióloga Joana Hurtado Castierra, con quien vamos a dialogar sobre la relación existente entre cultura, sociedad y educación. El objetivo de esta entrevista es comprender cómo la educación se ve influenciada por factores sociales, culturales y políticos bajo una perspectiva antropológica y cómo estos factores afectan tanto al estudiante como a la institución educativa. Bueno, entonces empiece contándonos algo sobre su vida y de su trayectoria en la educación. Joana Hurtado Castierra, soy socióloga de profesión. Desde hace un buen tiempo, bastantes años, como 10, 12 años, me dedico a la educación. Y este proceso de la educación es un proceso muy enriquecedor, muy productivo, porque uno empieza a ver la educación desde un punto de vista más profundo, más analítico, más de sociedad, más de cultura. Entonces, es un placer estar aquí. Espero que mis pequeños saberes puedan de ser beneficioso en esta entrevista. Cuéntenos, desde su perspectiva como socióloga, ¿cómo definiría el concepto de educación en las diferentes culturas o comunidades en las que ha trabajado o investigado? Bueno, pienso que la educación desde una perspectiva sociológica y antropológica no se limita tan solo a la transmisión del conocimiento formal, sino que también incluye la transmisión de valores, creencias y prácticas culturales. Tiene que ver con el entorno, con la cultura en sí misma. Entonces, en muchas comunidades, la educación se entiende como un proceso integral, donde los individuos no solo aprenden habilidades académicas, sino que también cómo encajar y cómo ser parte de sus comunidades indígenas, donde se enfocan en el aprendizaje, en las tradiciones, en el vínculo con la naturaleza, con la Pachamama, como ellos le llaman. Para ellos, la tierra, el ambiente, es un eje de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo influye la cultura en la manera en que se entiende y se lleva a cabo la educación en diversas sociedades? ¿Puedes dar un ejemplo de cómo las prácticas educativas son moldeadas en las tradiciones y creencias de una comunidad? Bueno, pienso que la cultura influye profundamente en cómo se enseña y en cómo se aprende. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. O sea, en muchas culturas indígenas, el aprendizaje es un proceso colectivo, en masa, y menos formal. Cuando me refiero a menos formal es la práctica de conocimiento que tenemos nosotros para transmitirle la enseñanza a nuestros estudiantes, ¿cierto? Con las tribus indígenas esto es totalmente diferente, este proceso colectivo, donde se valora la transmisión oral y las prácticas. Sabemos que nuestras comunidades manejan sus prácticas, sus costumbres, y ellos le dan mucho valor a estas prácticas y a estas creencias. Las desigualdades en el acceso y la calidad de la educación desde una perspectiva social y cultural. ¿De qué manera la clase social, el género o la etnia afectan el acceso a la educación en las distintas comunidades? La verdad es que las desigualdades en la educación son muy fuertes y muy notorias y muy influenciadas por los factores sociales y culturales. Para nadie es un engaño que las comunidades de bajos recursos, con las comunidades rurales, las comunidades indígenas, aún nosotros como afro, somos los más afectados muchas veces en estas desigualdades, ¿no? Porque enfrentamos muchas barreras a veces para acceder a una buena educación. A una buena educación con calidad, porque a veces la falta de infraestructura, falta de recursos, falta de apoyo municipal, estatal, falta de apoyo aún nacional. Entonces, la educación es
es muy desigual. Las comunidades que poseen sus buenos recursos, pues de alguna manera tratan de llevar a sus hijos a un buen plantel educativo, donde aún la misma infraestructura sea favorable y de un ambiente armónico para que el estudiante pueda aprender de manera más precisa. Pero las otras comunidades, que muchas veces estamos nosotros mismos inmersos en esta, la desigualdad es muy notoria para que los niños puedan tener una educación con calidez, puedan tener una educación clara, puedan tener una educación precisa. Ese factor de exclusión, donde los niños y las niñas son menos valorados, ¿no?, en términos de derecho a la educación. En muchas comunidades, la educación es vista como una herramienta para integración social. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo la educación puede ayudar a integrar o a excluir a ciertos grupos dentro de la sociedad? Bueno, siempre he dicho que la educación es una arma, es una herramienta poderosa para integrar. Si es inclusiva y respetuosa de las diversas identidades culturales, porque tenemos que ser conscientes que dentro de las culturas de la misma sociedad hay diversidad, ¿no?, de todo tipo. Entonces, si es respetuosa ante eso, es una herramienta poderosa. ¿Cómo la antropología de la educación puede ayudarnos a comprender mejor las dinámicas de poder dentro del sistema educativo, tanto a nivel global como local? Bueno, pienso que la antropología de la educación nos permite comprender las relaciones de poder dentro del aula y las estructuras educativas de una manera más amplia, ya que nos ayuda a analizar cómo las desigualdades estructurales, como el racismo, el clasismo, el sexismo, se producen a través del sistema educativo. Para cerrar este encuentro, te voy a dejar un espacio libre para que tú puedas dar una opinión, reflexión, o si tienes alguna experiencia que nos ayude a comprender mejor o una idea fundamental de cómo se entrelazan estas tres áreas: la sociología, la educación y la cultura. La sociología nos enseña que la educación nunca es neutral. Siempre transmite visiones del mundo, los valores, las desigualdades. Entonces, para mí, el reconocerlo es el primer paso para transformar la escuela en un espacio más justo y coherente. Con la cultura está presente en cada gesto de nuestros estudiantes. La cultura está presente en el aula constantemente, en el lenguaje, en el silencio de los estudiantes, en su manera de caminar, en su manera de expresarse. Ahí está presente la cultura. Entonces, cuando nosotros, yo como maestro, luego entender esa diversidad cultural, para mí va a ser más fácil transmitir el conocimiento de una manera más sensible y justa para mis estudiantes. Muchas gracias, Joana, a ti por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Tu perspectiva ha sido muy valiosa y enriquecedora. Para mí fue un placer, un gusto poder estar aquí, poder acompañarte, y desde el punto de la sociología, desde el punto de la educación, qué placer estar aquí contigo. Bueno, para finalizar, podríamos decir que la antropología de la educación es fundamental porque humaniza la educación y la conecta con la vida real de los estudiantes. Muchas gracias y hasta la próxima.